Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión de nuestro ciclo de conferencias 2025 de Escuela de Padres Lazos. Mi nombre es Sandra Rojas y a nombre de Fundación Lazos les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos. De verdad que es un gusto seguir contando con tu participación y con tu apertura para que juntos sigamos aprendiendo. En la conferencia del día de ayer dimos estos primeros pasos para una crianza más consciente a través del vínculo. Y hoy continuaremos profundizando con herramientas que fortalezcan un ambiente emocional más positivo en casa. Es que de verdad que cada conferencia es una oportunidad de mirar nuestra propia vida familiar, pero con nuevos ojos, de identificar qué podemos mejorar, pero sobre todo de reconocer todo lo valioso que ya hacemos como mamás y como papás. De verdad, gracias por estar aquí, gracias por tu constancia y gracias por siempre elegir el bienestar de tus hijas y de tus hijos. Hoy estoy muy feliz de presentarles a nuestra gran invitada de honor, Marcela Escalera, que nos presentará su conferencia titulada Claves para fomentar confianza y respeto con tus hijos. Déjenme, por favor, les platico un poquito de nuestra gran especialista. Marcela Escalera es una apasionada de la educación y de la crianza con más de 35 años de experiencia profesional. Es psicóloga y es madre de 2 hijos adultos. Cuenta con una máster en educación y con una maestría en ciencias de la educación familiar. Y desde el 2009 ha liderado el Instituto Neufeld en español a nivel internacional. Además, es profesora del primer diplomado Crianza con Vínculo, diseñado especialmente para padres de familia. Y por supuesto, es una gran ponente y una gran conferencista que siempre promueve una crianza que fomente el bienestar y el desarrollo integral. De verdad, Marcela, qué honor contar con tu presencia. Muchas gracias. Adelante, el espacio es tuyo. Hola, muchas gracias Sandra por esta cálida presentación. Muchísimas gracias a Fundación Lazos por su confianza. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar de un tema que me parece que ronda en la cabeza de todos los que somos papás. Yo no sé si tú alguna vez te has puesto a pensar o has recordado cuando expresas y dices algo así como mi mamá me controlaba con la mirada o mi papá con un gesto hacía que yo lo obedeciera. Y yo te pido que dediques unos cuantos segundos a reflexionar qué sentías en ese momento, porque puede haber dos motivos muy importantes por los cuales un papá tenga ese tipo de control sobre un hijo o sobre una hija. Puede ser que te generara miedo, porque a lo mejor sabías que esa mirada, ese gesto era una especie de amenaza y que algo muy malo iba a suceder si no los obedecías. Y entonces probablemente cuando lo recuerdas te palpita el corazón, te pones un poco nerviosa o nervioso, te sudan las manos porque era una manera de controlar que activaba en ti un botón, digamos, de alarma, ¿no? Si yo no hago esto, algo malo va a suceder. O quizás sucede que este control que tus papás tenían sobre de ti surgiera de la relación. A lo mejor tenía mucho más que ver con el hecho de que había una relación cercana, una conexión con tus papás en la cual tú sabías que querías estar a la altura, que querías que las cosas funcionaran, que querías estar del lado de tus papás y que ellos estuvieran de tu lado y eso te motivaba a obedecerlos. Y justo ese es el tema del cual voy a hablar el día de hoy. Hoy voy a hablar acerca de cómo podemos nosotros diferenciar esta tendencia a ejercer un control que viene desde afuera, una fuerza que a veces asusta a nuestros hijos, donde tenemos que usar la amenaza, el ultimátum o el enojo, o cómo podemos fomentar realmente la confianza y el respeto para que haya una relación que funcione con ellos. A mí me parece que este es un tema muy importante y que aplica independientemente de la edad de tus hijos. Puedes tener hijos en edad primaria, pueden estar en secundaria o a lo mejor seguramente tienes otros hijos en diferentes edades, pues te va a aplicar para cualquier edad. Y hoy voy a hablar acerca de un tema muy importante que es el vínculo. El vínculo es en realidad la relación, es cómo nos conectamos, cómo nosotros establecemos una relación de contacto con aquellos
con quienes nos relacionamos. Tú generalmente tratas de estar cerca con aquellas personas con las que te relacionas. No sé, si vas a una reunión, por ejemplo, y llegas y de pronto no conoces a la gente, pero de repente ves a una amiga, muy probablemente te vas a ir a sentar junto a esa amiga o por lo menos la vas a saludar de lejos y le vas a decir que al ratito se saludan. Si te subes a un camión, a una pecera, muy probablemente si te encuentras a tu comadre, a una vecina, te vas a sentar junto a él o junto a ella en lugar de sentarte junto a un extraño. Usamos celulares, usamos teléfonos, tenemos maneras de mensajearnos porque todo el tiempo nuestro cerebro lo que está buscando es cómo le hago para estar cerca de aquellos con quienes estoy conectados. Yo sé que el vínculo es lo que explica por qué formamos una pareja. Formamos una pareja, nos vamos a vivir juntos porque tenemos el deseo y la necesidad de estar cercanos a aquellos con quienes nos relacionamos. Y el vínculo crece y surge en nosotros de manera instintiva. Va a estar en nosotros desde el momento en el que nacemos. Y el vínculo es sumamente importante y vamos a ver por qué es tan importante. ¿Qué hace que esta relación, este vínculo que mantenemos los unos con los otros, sea vital para que podamos sobrevivir como seres humanos? Entonces vamos a pensar el vínculo como este triangulito y vamos a ver de un lado que el vínculo en realidad lo que hace es que nos permite, en el caso de padres e hijos, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, nos permite cuidar a nuestros hijos. Si tú piensas, por ejemplo, en una manada de animales que se cuidan, se procuran estar cerca el uno del otro, pero que si en un momento dado uno de ellos se lastima, muy probablemente el resto de la manada va a seguir caminando. A lo mejor se regresa y le lama una pata al que se lastimó, pero no tiene una manera de proveerle seguridad. Los seres humanos, a través del vínculo y de la relación, tenemos una manera muy clara y muy específica de proveer a nuestros hijos el cuidado que necesitan para asegurar que puedan sobrevivir. Fíjate qué importante es esto. Estamos programados desde que nacemos para cuidar a aquellos que dependen de nosotros. Y esto es muy evidente en el caso de un papá con un hijo, de un profesor con un alumno, de todo aquel que se pone a cargo. Por otro lado, nos ayuda a que demos un espacio, un contexto, un lugar donde nuestros hijos puedan madurar. Porque fíjate que te voy a platicar que todos crecemos, o sea, si vamos midiendo a nuestros hijos nos damos cuenta que el crecimiento biológico, sus dientes, la estatura, su pelo, sus músculos, sus huesos, todo va creciendo, pero no necesariamente nuestros hijos van madurando a medida que van creciendo. Y esto tú lo puedes reflexionar si tienes varios hijos y puedes decir, claro, mi hija más pequeña a lo mejor es más madura que su hermano que es más grande, porque no necesariamente cuando crecemos maduramos. Cuando hablamos de madurar, estamos hablando de convertirnos en seres que podemos adaptarnos a las circunstancias, que vamos a ser uno mismo, que vamos a diferenciarnos de los demás, pero que al mismo tiempo nos vamos a poder mezclar con ellos. Y es en el vínculo, en la relación contigo, donde tus hijos realmente van a madurar. No solo van a crecer, sino que también van a madurar. Y algo más que hace el vínculo que es muy importante es que nos permite ponernos a cargo. Cuando nosotros nos relacionamos con nuestros hijos, nos ponemos a cargo y esto nos permite tener influencia sobre ellos. Porque tú imagínate que en cualquier labor que tú desempeñes, seas una secretaria, seas un conductor de un vehículo, estés a cargo de una guardería, hagas lo que hagas, necesitas tener poder para ejercer ese trabajo. Porque, pues tú imagínate que fueras el conductor del vehículo, pero no te dan las llaves para poderlo prender. O imagínate que estás en una guardería, pero no tienes posibilidad de acercarte a los niños y de tocarlos o moverlos a otro lugar. Es decir, cuando ejercemos una relación, nos ponemos en jerarquía. Y hoy te quiero hablar acerca de eso. Porque fíjate que con vínculo, cada vez que dos seres se relacionan, cada vez que dos seres tienen una conexión o una relación, uno se va a poner a cargo y el otro va a estar en la posición de recibir. Y esto me parece que es muy evidente cuando hablamos de papás con hijos. Nosotros como adultos nos ponemos a cargo y de esa manera podemos cuidar a nuestros hijos. Es decir, en la relación de un papá o una mamá con sus hijos, siempre el adulto debe de estar a cargo. Nunca el hijo debe estar a cargo en esa relación.
Y esta es una importante reflexión, porque hoy en día muchas veces recibimos información a través de los medios, de manera coloquial, donde nos están diciendo, haz lo que tus hijos digan, déjalos que ellos decidan. Y sin darnos cuenta, de pronto los papás pareciera que vamos corriendo atrás de nuestros hijos, en lugar de ser nosotros los que los vamos guiando y los que los podemos cuidar. ¿Por qué el adulto debe estar a cargo? Pues porque si tú eres la mamá o el papá, no importa si eres una mamá muy joven. A final de cuentas, tú eres mucho más madura que ese hijo tuyo que tiene 4 años o 14 años. Tú puedes tener una visión mucho más completa. Tú estás a su servicio. Tú le puedes dar lo que necesita para poder sobrevivir, para poder madurar, para poderse comportar de una manera adecuada. Entonces, la naturaleza tiene previsto que los adultos somos más maduros que nuestros hijos y por lo tanto nos corresponde cuidarlos estando a cargo de ellos. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de poder, cuando hablamos de estar a cargo, pues no sé si te pasa, pero a veces pensamos en el abuso. A veces pensamos que quien tiene poder puede abusar del otro. Y lo leemos, lo sabemos en la vida cotidiana que desafortunadamente en muchos casos hay abuso porque hay un poder que no está fundamentado, no está enraizado en el cuidado, en la ternura y en la tolerancia. Pues fíjate que nuestro cerebro, cuando nosotros nos vinculamos con nuestros hijos, nos regala eso. Nos regala la ternura y la tolerancia que necesitamos sentir para no lastimarlos. Qué bonita es esta combinación, porque entonces tenemos suficiente poder para ponernos a cargo, pero al mismo tiempo sentimos la suficiente ternura para cuidarlos y para no abusar de ese poder. Y esto es algo vital, porque esto nos permite tener el equilibrio, porque como papás yo estoy segura que a ti te ha pasado que en algunas ocasiones te enojas mucho, te desesperas mucho, sientes que la carga es demasiada en cuanto a hacerte cargo de tus hijos y de pronto surgen en ti impulsos que si no los cuidas te llevarían a lastimarlos. Una nalgada, dejarles de hablar, decirles un insulto, ¿sí me explico? Hacerles sentir mal. Muchas veces lo podemos hacer porque somos mucho más fuertes, tenemos mucho más energía que ellos. Entonces la naturaleza hace esta combinación que es muy importante, donde cuando nos vinculamos con nuestros hijos y nos ponemos a cargo, despierta en nosotros el poder natural para cuidarlos y al mismo tiempo la ternura y la tolerancia que nos permite cuidarlos sin lastimarlos. Esta combinación es importantísima. Yo a veces pienso que esto explica por qué cuando tu bebé nació, tú lo viste como el más precioso del cunero. No importa cómo fuera, despertó en ti toda la ternura y toda la tolerancia y eso hizo que instintivamente fueras movida o movido a cuidar a tu bebé. La naturaleza nos tiene programado para que nos hagamos cargo de aquellos que son más vulnerables, que tienen menos posibilidades de sobrevivir que nosotros poniéndonos a cargo. Y entonces lo que sucede es que nos convertimos en un lugar seguro para ellos. Nos convertimos en su hogar. Estamos en este espacio donde cuando tu hijo o tu hija se siente en casa contigo, quiere decir que su cerebro ha registrado que está seguro a tu lado. Y de eso se trata la crianza, de eso se trata realmente la paternidad. Fíjate qué importante es entender entonces que el vínculo es un instinto que nos lleva a buscar la cercanía. El vínculo es un instinto que en cuanto se activa va a poner a uno a cargo y al otro en la posición de depender. Y que cuando estamos hablando de un padre, una madre y un hijo, o inclusive de un profesor con un alumno, estamos hablando de que el adulto siempre debe de estar en esta posición donde cuida, provee, guía, pone límites, manda direcciones para que el otro pueda descansar y pueda sentirse en un hogar o en un lugar seguro. Eso es realmente el vínculo y es importante entenderlo. Porque entonces nos damos cuenta que cuando estamos hablando de vínculo, estamos hablando que donde hay vínculo va a surgir el respeto. Que ese es uno de los temas muy importantes de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces el respeto puede venir del miedo, por supuesto. Tú vas a respetar a una persona cuando sientes que te puede lastimar, pero no se trata de eso. Porque entonces vamos a tener hijos temerosos, ansiosos, que en lugar de sentirse en este hogar donde pueden descansar en nosotros y ahí madurar, van a por miedo actuar. Eso no es el verdadero respeto, porque nosotros inclusive en una relación de pareja podemos ver cómo el vínculo nos lleva a respetarnos, pero también a confiar. Es decir, el vínculo no es cosa de niños, el vínculo se va a dar
con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Pero ojo, cuando estamos hablando de un padre con un hijo, siempre el padre debe estar a cargo. Esto es un instinto natural que nos lleva a poderlos cuidar. Y cuando hablamos de una pareja, como este ejemplo, lo que te sucede con tu esposo, con tu esposa, con tu amiga, con otro adulto igual que tú, es que van a alternar. A veces tu esposo te va a proveer cuidado, te va a sostener, te va a dar lo que tú necesitas y a veces tú vas a cuidar a tu esposo, le vas a dar cuidado y le vas a proveer. Y cuando tienes una relación de pareja que alterna, que a veces uno cuida y el otro recibe y viceversa, tienes una relación que se complementa, tienes una relación que va a crecer. Pero si estás en una relación de pareja donde uno siempre manda y el otro siempre obedece, es una relación que se asfixia un poco, es una relación que se vuelve tóxica. Entonces quiero enfatizar muchísimo que cuando hablamos de dos adultos que somos maduros, va a haber esta alternancia donde a veces yo te cuido y a veces tú me cuidas. A veces tú a tu esposo cuando llega en la noche le dices, ya te tengo preparados tus chilaquiles, vente a descansar, sé que tuviste un día muy difícil de trabajo y a lo mejor el otro día te dice, oye, yo voy por las tortillas, yo las traigo para que tú no tengas que caminar más porque sé que estás muy cansada. A lo mejor él te invita a ir al cine, a lo mejor tú lo invitas a tomar un café. Y así vamos alternando con nuestra pareja o con nuestras amigas. Pero cuando hablamos de los hijos, me es muy importante poderte transmitir que siempre a los adultos nos corresponde estar en la posición a cargo. Somos nosotros quienes vamos a estar a cargo porque solo de esa manera el vínculo nos va a permitir cuidar a nuestros hijos. Cuando hablamos de una pareja, nos cuidamos mutuamente, pero cuando hablamos de nuestros hijos, es a nosotros a lo que nos corresponde cuidarlos. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla el vínculo. Ya vimos que es un instinto, está en todos los seres humanos, no es algo que tú decidas hacer, sino que está en tu cabeza desde el momento en el que naces. Si tú piensas en un bebé recién nacido, te viene a la mente un bebé que abre los ojos y que inmediatamente empieza a buscar la manera de poderse pegar para poder tomar leche. Estos son los primeros instintos de conexión. Inclusive no sé si te ha pasado, pero cuando tienes un bebé o conoces un bebé, si le pones la manita, cierra la mano. Este es otro instinto de conexión. Podemos ver cómo los seres humanos venimos programados para vincularnos, pero ese vínculo se tiene que ir desarrollando. Y te quiero platicar, vamos a usar la imagen de una planta. Imagínate tú un árbol, ¿no? Cuando tú piensas en una planta pequeña, chica o mediana, no importa el tamaño que tenga, aquí es una imagen de un árbol, todos vemos cómo va a florear, cómo va a tener todas estas hojas frondosas y generalmente un jardinero sabe que lo que tiene que cuidar en este árbol no son las hojas, no se pone a cuidar las hojas, no se pone a pulir el tronco, sino que lo que el jardinero sabe que hay que hacer es cuidar las raíces. Y eso es muy similar al vínculo. Cuando nosotros hablamos del vínculo, vamos a usar ahorita esta imagen de la planta. Vamos a pensar cómo una planta necesita tener estas raíces para sostenerse, para recibir agua, para nutrirse y para así poder crecer. Entonces vamos a imaginar que nuestros hijos son como estos pequeños arbolitos. Tu hijo es un pequeño árbol que necesita tener estas raíces para poder ser nutrido, sostenido y para poder madurar. Entonces, regresando al ejemplo de estos bebés, cuando un bebé nace, antes de nacer estaba completamente vinculado a su mamá porque estaba adentro de la panza. Su mamá era el medio para que pudiera recibir oxígeno, para que pudiera estar hidratado, para que pudiera estar nutrido, para que pudiera crecer. Pero en el momento en el que el bebé salió al mundo, nació, pasó por este canal de nacimiento o por una cesárea, en ese momento llega al mundo y ya no depende biológicamente de ti para sobrevivir. Entonces la naturaleza lo que hace es que dice, la manera en la que este bebé va a poder ser cuidado es a través de los sentidos. Y entonces la mamá, el papá o quien cuide a ese bebé va a empezar a conectar con él o con ella a través de tocarlo, de olerlo, de hablarle, de hacerle sentir a través de todos los sentidos la conexión. Tu bebé te chupa, te huele, te siente, te ve y de esa manera su cerebro te conecta contigo. Vimos que el vínculo es un instinto que nos lleva a tratar de mantener la cercanía. Entonces este vínculo es muy importante porque ahorita lo que está haciendo es conectar al bebé y haciéndole sentir que tiene una manera de seguir siendo cuidado, de seguir siendo nutrido, aunque ya no está dentro de la panza.
Y esto sucede durante el primer año de vida, por lo tanto es súper importante durante ese año cargarlo con un reposo, con un rebozo, mecerlo, besarlo, tocarlo, hacerle masaje, hablarle, verlo a los ojos, toda esta estimulación que hacemos a través de todos los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, va a hacer que el cerebro de tu bebé se conecte contigo. Pero hacia el segundo año de vida, el cerebro empieza a evolucionar, ya va creciendo y va teniendo otras funciones, y lo que va a hacer el segundo año de vida es que ahora va a buscar parecerse a ti. Y es cuando nuestros hijos empiezan a imitarnos para hablar. Nuestros hijos hablan como nosotros hablamos. Es más, si tú en algún momento adoptas a un niño que viene de otro país y su mamá, sus padres biológicos hablaron otro idioma, ese niño va a hablar el idioma que tú hables, porque el cerebro viene programado para que nuestros hijos imiten el lenguaje, para que los podamos cuidar. Ser parecido, a mí me pasa con mi nieta, por ejemplo, que de pronto se pone los lentes y empieza a caminar como yo, y esa es una manera suya de poderse conectar con nosotros. Entonces, durante este primer año de vida, hacia el segundo año de vida, el parecerse a nosotros es una manera de conectar, de vincularse con nosotros. Porque estas raíces de este arbolito que estamos usando como una comparación, como una analogía, empiezan a crecer cada vez más. Y hacia el tercer año de vida, la manera de vincularnos es a través de estar del mismo lado, de sentir que somos leales a la persona. Y tu hijo empieza a sentir que te posee, ¿no? Tu niña dice, eres mía, es mi osito, es mi taza. Mi mamá es mía y no la quiere compartir con su papá. Seguramente lo has visto. Bueno, su cerebro tratando de conectarse ahora de una manera más complicada, vamos a decir, más elaborada, que es a través de sentirse que está de tu lado, que hay lealtad. Y esta es la edad en la que nuestros hijos empiezan a tratar de obedecernos, de ser buenos con nosotros, porque hay este deseo de que las cosas funcionen. Porque hacia el cuarto año de vida lo que va a suceder es que este cerebro sigue evolucionando y ahora tiene otra manera pues más compleja de relacionarse con nosotros, y es a través de sentirse importante. Cuando tú le haces sentir a un hijo que es significativo, que te importa, que lo valoras, que te gusta, que tienes un espacio en tu día para él o para ella, le estás haciendo sentir conectado contigo. Y en esta edad les gusta mucho que les platiquemos historias de cuando eran chiquitos, de yo te hice tu bambineto, yo te tejí esta chambrita, te puse en este lugar, que les enseñamos fotos de cuando eran pequeños. Hacia el quinto año de vida, nuestros hijos empiezan a poder no solamente sentir el amor, sino expresarlo. Y es cuando seguramente recordarás que tus hijos te hacen un dibujo de un corazón, te regalan una flor, te dicen te amo, y en realidad te están entregando tu corazón. Es una intimidad emocional que se va dando porque el cerebro tiene ahora una mayor capacidad de sentirse conectado contigo. Y hacia el sexto año de vida lo que va a pasar es que vamos a llegar al nivel más profundo de vinculación, que tiene que ver con sentirnos conocidos. Es cuando los secretos se comparten, cuando tu niño o tu niña te habla acerca de quién es, de lo que tiene miedo, de lo que anhela, de lo que le gusta, y lo que está buscando cuando se muestra ante ti es que lo invites a existir en tu presencia. Es decir, que a pesar de que hay cosas en tu hijo o en tu hija que no te gustan, porque para todos los papás esa es una prueba importante, reconocer y darnos cuenta que nuestros hijos no son perfectos, que no son como nosotros hubiéramos querido que fueran, pero que nos necesitan y necesitan ser invitados por nosotros. Cuando a tu hijo le haces sentir que a pesar de que es diferente a ti, que a pesar de que no se parece a ti, que a pesar de que hay cosas de él que no te gustan a lo mejor, lo sigues invitando a existir en la relación contigo, le estás dando la invitación más profunda de conexión que el vínculo nos puede dar. Fíjate qué importante es tener esto en cuenta. Aquí estamos usando el ejemplo de la planta. Estamos viendo, imaginándonos cómo una planta va echando raíces. Pues esto mismo pasa en la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos van echando raíces y queremos que se relacionen con nosotros, que somos esta figura a cargo, que somos quienes los vamos a poder guiar, porque ellos necesitan estar vinculados. Y si no se vinculan a ti, probablemente se van a vincular a una compañerita de la escuela, a una novia de 11, 12 o 13 años que los va a controlar y que no tiene la madurez necesaria que tienes tú para poderlos guiar en la vida. Entonces, esta es la manera, es una analogía de cómo el vínculo se va desarrollando durante los primeros años de vida, pero te quiero decir algo. Tú seguramente tienes hijos ya en edad primaria o inclusive en secundaria. Y te quiero decir,
el desarrollo del vínculo no termina cuando cumplimos 6 o 7 años. El desarrollo del vínculo sigue toda la vida. Y un ejemplo que me gusta poner es tu pareja. Cuando conociste a tu pareja, pues muy probablemente lo que sucedió, vamos a regresar, y es que te gustó algo de él o de ella. A lo mejor te gustó su voz, a lo mejor te gustaron sus manos, te sentiste atraído o atraída hacia él o hacia ella. Después te diste cuenta que tenían cosas en común, se parecían en algo. A los dos les gusta el fútbol, a los dos les gustan los tacos o a los dos les gusta leer cierto tipo de libros y empezaron a sentir que conectaban en algo. Y luego a lo mejor te pidió que fuera su novia, ¿no? Hay una lealtad, quiero estar del mismo lado, quiero que tengamos una relación donde yo esté contigo y tú estés conmigo. Y luego te empezaste a dar cuenta que habías cosas en él o en ella que te gustaban mucho. Su letra, su voz, su sentido del humor, su actitud ante la vida, ¿no? Y te empezó a resultar una persona sumamente especial a quien valoraste. Y te enamoraste de él o de ella, le diste tu corazón. Y después te abriste ante él o ante ella y le mostraste que quizá no eras tan perfecta. A lo mejor te diste cuenta tú que tu pareja pues no tiene tan bonito tono de voz o no tiene tan bonita letra o sus chistes no son tan buenos, pero a pesar de eso lo invitaste a existir en tu presencia. Entonces fíjate cómo a lo largo de nuestra vida estas raíces del vínculo se siguen presentando. Si tu hijo es un adolescente, se estará vinculando a ti queriendo parecerse a ti, a lo mejor queriendo ser importante para ti, a lo mejor entregándose su corazón. Es decir, el vínculo nunca termina de crecer como las raíces de un árbol. Esto es algo muy importante. Y algo también que quiero que tengas en cuenta es que he hablado de que el vínculo siempre se va a dar en jerarquía. Siempre el adulto va a estar a cargo. Siempre es el adulto el que va a guiar, el que va a sostener, el que va a proveer. Y esto es muy evidente cuando nuestros hijos son pequeños, pero hay que tenerlo en cuenta cuando están en la primaria y también cuando están en la secundaria. Inclusive si tienes hijos que son adultos jóvenes. Emocionalmente a ti te toca ponerte a cargo de tus hijos, ser quien los guía, ser quien los aconseja, ser quien los escucha, ser quien los sostiene en los momentos difíciles de la vida. Porque a final de cuentas de lo que se trata es que tú y yo nos podamos ver como si fuéramos unos jardineros. Imagínate que estas raíces, a medida que van creciendo, van permitiendo que esta planta vaya creciendo y que tu labor, la de tu pareja, la de los maestros, la de la comunidad de adultos alrededor de tus hijos, nos corresponde nutrir estas raíces para que se vaya alimentando todo el movimiento emocional que ellos necesitan tener para convertirse en seres plenos y completos. Por eso es importante, y a mí me parece que cuando tomamos esta comparación con la planta nos queda muy clara que lo que nuestros hijos necesitan es que cuidemos las raíces para que se puedan convertir en ese árbol frondoso que están llamados a ser. Imagínate la diferencia entonces entre obedecer a un papá por miedo o obedecer a un papá porque tiene influencia sobre ti. Obedecer a tu mamá porque quieres estar a la altura. Obedecer a tus papás porque sabes que te aman y tú les has entregado tu corazón. Esa es la verdadera confianza. Ese es el verdadero liderazgo y es lo que nosotros necesitamos cultivar en nuestros hijos para poder tener su respeto. Y entonces la pregunta que surge generalmente en este momento, que surgirá en ti, bueno, y entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago para poder trabajar este vínculo, para poder ser este jardinero que va a cuidar la raíz del vínculo en estas plantas que van a ser mis hijos? Y te voy a decir cómo le vamos a hacer con 5 maneras muy sencillas que te voy a invitar a que vayas aplicando en tu vida cotidiana. La primera, bueno, vamos a hablar de estas 5 que son como 5 pequeños pilares, ¿no? 5 pequeños tips que te voy a dar o herramientas que tú vas a tener. Imagínate que tú de aquí vas a salir con un paquete de primeros auxilios. Vas a salir con 5 herramientas que vas a poder utilizar para trabajar el vínculo con tus hijos como un buen jardinero, para que ese vínculo sea profundo, para que ese vínculo pueda realmente darte todo el poder y la influencia que necesitas para poderlos guiar. Entonces, la primera va a tener con saludar a nuestros hijos desde un lugar cercano y cálido. No sé si te pasa, pero a veces se nos olvida saludar a nuestros hijos, se nos olvida verlos a los ojos. Y te voy a platicar, el vínculo se activa, se prende a través de la mirada. Cuando una mamá y un hijo se ven a los ojos, en ese momento el cerebro de cada uno se conecta. Entonces, el primer paso para que nosotros podamos activar el vínculo con nuestros hijos es busca su mirada. Si es un bebé,
si es un niño en edad preescolar, si es un niño en edad escolar, si es un adolescente, como seguramente ustedes que tienen niños en primaria y en secundaria lo están viviendo ahora. Busca su mirada y cuando obtenga su mirada, busca una sonrisa. Dile algo agradable, algo que los conecte, que estén de acuerdo. No sé si te voy a poner un ejemplo. Cuando vas caminando por la calle y de pronto te encuentras a un amigo, a una mamá que de un compañerito de tu hijo de la escuela, lo primero que haces es voltearla a ver y sonreírle y decir, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tal el calor que está haciendo? Uy, qué bueno que ya es miércoles. ¿Qué tal el frío que estamos sintiendo? ¿Por qué hacemos ese tipo de comentarios que son tan obvios? Porque el otro inmediatamente nos va a decir, sí hace mucho calor. Hoy sí, qué rico que ya es miércoles. Hoy sí, tengo muchísimo frío. Y este gesto de estar de acuerdo, esta sonrisa, hace que empecemos como a establecer la relación. E inmediatamente, seguramente lo que haces es darle la mano, o un abrazo, o un beso, dependiendo de quién sea. Nosotros en México, en Latinoamérica, nos conectamos mucho a través de este saludo afectuoso y es una manera de tocarnos suavemente. Entonces, cuando nosotros nos tocamos suavemente, imagínate que tú le extendieras la mano a alguien y no te la diera. Pues tú en ese momento sabes que algo está pasando en la relación y que hay un problema. Pero si tú le extiendes la mano y te la da, te está diciendo sí me quiero relacionar contigo. Pues esto mismo pasa con nuestros hijos. El primer paso es buscar la mirada. Es obtener una sonrisa, ponernos de acuerdo en algo pequeño. Te traje el lunch de la escuela, me acordé que ibas a tener sed y te traje agua. Y en ese momento damos un toque suave. Mencionamos algo en común, por ejemplo, va a ser el partido de fútbol que nos encanta. Oye, me acordé que hoy tenías el examen, ¿cómo te fue? Es toda esta manera de cortejarnos, de saludarnos, de activar el vínculo tuyo y el de tu hijo para que se puedan conectar inmediatamente poniéndote tú a cargo. Fíjate cómo es un pequeño ritual, le llamamos que es como una pequeña danza, porque con cada hijo es diferente. A algún hijo le va a gustar mucho que lo toques, que le des un abrazo, que le des un beso. A lo mejor tienes otro hijo que no le gusta mucho que lo toques y entonces en lugar de acercarse a tu mirada, párate junto de él o de ella, empieza a hablar de algo que le interese, ve buscando poco a poco a su mirada hasta que llegue el momento en que lo puedas tocar. Es decir, necesitamos leer cómo podemos saludar a nuestros hijos para que se despierte el instinto de conexión. Y esto es muy natural, es muy espontáneo cuando hablamos de un bebé. Cuando hablamos de un bebé lo cargamos, lo vemos a los ojos, le hacemos palabritas, le ponemos la sonaja y hacemos toda esta pequeña danza para poder conectar con ellos. Pero muchas veces se nos olvida hacer esto a medida que nuestros hijos van creciendo. Y hoy te invito a que de manera consciente, con voluntad, saludes a tus hijos. En la mañana cuando se despiertan, antes de que se vayan a la escuela, cuando regresen del colegio, cuando les vas a servir la comida, cuando se van a ir en la tarde a hacer sus actividades, cuando se tienen que sentar a hacer la tarea, antes de darles una orden, busca su mirada, acércate a ellos, busca la manera de tocarlos, ya sea físicamente o a través de cualquiera de los niveles que vimos cuando vimos ahorita cuáles son los niveles de vinculación. Puede ser a través de decirle que lo amas, que lo quieres, que es importante para ti, a través de reconocer que hay algo que le está costando trabajo, pero que tú vas a estar ahí para él o para ella, de decirle somos iguales en esto. Cualquiera de estos niveles te van a ayudar a tocarlo, que es como si le dieras la mano e inmediatamente recuerda, ponte a cargo. Cuando tú haces esto, lo que está pasando es que estás despertando el vínculo en tus hijos para que volteen y digan, claro, mi mamá es mi faro, mi papá es mi brújula, es a él a quien yo puedo seguir, es a ella a quien yo puedo seguir porque es un lugar seguro para mí. Hablamos de esta seguridad importante que nuestros hijos sienten cuando están bien conectados con nosotros, cuando nosotros estamos a cargo. Entonces, hay que prender la luz del vínculo, hay que hacer esta pequeña danza, reflexiónalo y yo te puedo decir, hazlo con tu pareja. Llega hoy a tu casa, saluda a tu pareja, busca su mirada, obtén una sonrisa, tócala, abrázala, dale un beso, busca una manera de sentir esta cercanía y ofrécele estar a cargo de ella, ofrécele ayudarla, ofrécele lo que ella necesite o también recibe de ella lo que te está dando, una cena, una invitación, una plática, un consejo, y esto nos permite como pareja danzar, pero con nuestros hijos siempre mantenerlos en este lugar en que le digamos qué se ofrece, qué necesitas, esto es lo que va a pasar,
estos son los límites, te dije que no te doy permiso, lo que tengamos que hacer. Cuando estamos con nuestros hijos, nos toca a nosotros estar a cargo. Y una vez que trabajamos la relación, viene la segunda parte. El vínculo conmigo necesita ser un regalo. Necesito que mi hijo o mi hija no lo sienta como un premio. No es, si te portas bien, te voy a abrazar. Si te portas bien, te voy a llevar por un helado. Si te portas bien, te voy a querer. Porque eso es condicionar una necesidad que es la necesidad más importante que tenemos todos los seres humanos. Entonces, el vínculo debe ser un regalo incondicional. Tú le puedes decir a un hijo, esto que hiciste no me parece y va a haber una consecuencia y la consecuencia es importante, pero yo sigo siendo tu papá y aquí sigo estando para ti. Fíjate cómo entonces podemos diferenciarlo. No les apliques la ley del hielo, no les dejes de hablar, porque una vez que empezamos a trabajar el vínculo, surge la segunda parte. Ahora tú eres responsable de no alejarte, tú eres responsable de puentear la relación. Vamos a pensar en un puente que pasa sobre un río, ¿no? Y en ese río puede haber muchas aguas muy movidas, mucha turbulencia, puede venir muchas piedras, puede venir mucho lodo, pero este puente nos permite pasar al otro lado. Entonces vamos a pensar que el vínculo, cuando tú lo cuidas, es como un puente que te permite asegurarle a tu hija o a tu hijo que pase lo que pase, la relación contigo no se va a romper. Y ese es el mayor regalo que tú le puedes hacer a un hijo. Hacerle sentir que claro, que estás molesto porque sus calificaciones son bajas. Claro que vas a poner un límite a las pantallas. Por supuesto que tú eres el encargado de decidir cómo y cuándo se come en la casa. Claro que te vas a molestar por cosas que haga, pero que además de que puedas estar molesto, de que pongas un límite, de que haya una consecuencia, de que haya un castigo, tú sigues siendo su mamá, tú sigues siendo su papá. Ese hijo sigue contando contigo. No le apliques la ley del hielo. No le dejes de hablar a tu hijo, no le hagas sentir que lo rechazas, porque yo te diría que ese es el mayor dolor que les podemos dar, inclusive más fuerte a veces que un golpe físico. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando trabajamos la relación necesitamos cuidarla y necesitamos asegurarle al cerebro que la relación puede con todo, que la relación no se va a romper. El siguiente punto, el siguiente paso sería que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta en esta sociedad, dedicamos muchísimo tiempo a que nuestros hijos tengan amigos. Estamos muy preocupados porque los inviten a reuniones, estamos muy preocupados porque tengan grupitos en las escuelas a los cuales puedan pertenecer. Estamos generalmente muy preocupados porque tengan amigas, amigos y novios y porque sean populares. Y yo te diría que cuando entendemos cómo funciona el vínculo, nos damos cuenta que lo que nuestros hijos necesitan en realidad no es más amigos de 11 años o de 13 años o de 14 años. Lo que tu hijo necesita es más adultos en su vida. Trae más adultos a su vida. Trae a la abuela, trae al tío, trae a la tía. Acerca a tus hijos a los adultos más importantes. Preséntaselos. A veces tú como mamá necesitas hablarle bien a tu esposo de tus hijos. O tú como papá necesitas hablarle bien a tus hijos de tu esposa. Necesitas hacer que ellos tengan manera de conectarse. Yo no sé si te ha pasado, pero yo sí recuerdo que algunas mamás de pronto me han dicho, es que paso unas tardes terribles y cuando llega mi esposo estoy agotada y entonces llego y le digo, a ver, ¿tú qué haces con ellos? Se han portado fatal. Y entonces el esposo llega y lo que hace es explotar como una bomba, castigarlos y todo termina en un drama terrible. ¿Qué pasa si tú como mamá, en lugar de acusar a tus hijos, llegas y les dices, fíjate que está muy frustrada, fíjate que está teniendo una tarde muy difícil, te necesita la relación contigo? Y tu esposo, que viene llegando de trabajar, busca la mirada de tu hija o de tu hijo, se acerca a él o a ella, activa el vínculo en ellos dos y se pone a platicar porque él viene más fresco de la relación y en ese momento él puede escuchar lo que ese hijo iba a decir. A lo mejor hay que poner un límite y en ese momento tu esposo lo puede poner. Cuando sumamos adultos en la vida, sentimos que la carga de la crianza y de la paternidad se aligera. Una manera importante de hacerlo es invitando a los abuelos, a los padrinos, a los vecinos, a los profesores a que sean parte importante en la vida de tus hijos. Hemos olvidado eso. Parece mentira, pero de pronto nos es mucho más importante que nuestros hijos vayan a una fiesta, sean populares, a que vayan a una comida con la abuelita o a que tengan una videollamada con los tíos que viven lejos.
Elige quiénes son los adultos que tú quieres que estén cerca de tus hijos. No todos los adultos son confiables. No todos los adultos comparten tus valores, las cosas que tú les quieres transmitir a tus hijos. Por eso te toca a ti elegir quiénes son estos adultos que te van a acompañar en la crianza de tus hijos. ¿Quiénes son esos adultos que imagínate que van a formar una red de apoyo? Ellos son los que van a ayudar. Porque tú como papá o como mamá, de repente estás muy cansado. De repente necesitas ir a platicar con tu cuñada, desahogarte con tu hermano, hablar con tu vecina. Tener esta red de apoyo es muy importante para ti, pero esta misma red de apoyo va a sostener a tus hijos. Entonces no te olvides de crear esta red de apoyo para ti, pero al mismo tiempo de tener este lugar donde tú puedas descansar. Puede ser un guía espiritual como un sacerdote, un rabino si es que es el caso, puede ser un tío, puede ser un terapeuta, un psicólogo, si es que así lo necesitas tú o alguno de tus hijos, pero lo que es importante es que rodees a tus hijos de adultos que compartan tus valores, tus principios, que sean respetuosos, que sean confiables para tus hijos, para que no sientas que toda la carga la llevas tú y para que tus hijos sientan que están sostenidos. Fíjate que en África hay un refrán que a mí me gusta mucho, porque dicen que los africanos cuando nace un bebé cantan y hacen toda una serie de rituales y dicen que para criar a un niño se necesita toda una aldea. Y a mí me parece que eso es real. Para criar a un niño necesitamos de la escuela, de los profesores, de nuestra familia, de nuestros vecinos, para que podamos todos como adultos darle una bienvenida y guiarlo a lo largo de la vida. Y otra cosa muy importante que tenemos que hacer es establecer estructura en nuestra familia. Establecer la estructura de nuestra familia tiene que ver, por supuesto, con las rutinas de a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos, cómo comemos, dónde comemos, cómo nos hablamos, qué tipo de mensajes nos damos, usamos apodos en nuestra casa o no los ponemos. O sea, todas las reglas que vamos a poner en nuestra casa van a establecer las rutinas y la estructura que vamos a ir siguiendo. Por ejemplo, la hora de la comida. Comer en familia, sentarnos, es importantísimo. Pero yo sé que muchas de nosotros trabajamos o muchos de nosotros estamos fuera de casa. Entonces no se tiene que desayunar, comer y cenar todos los días, pero busca un día a la semana en el que tengas una reunión familiar. Puede ser el martes, puede ser el jueves, puede ser el sábado en la mañana, puede ser el domingo, no importa. Pero ese momento en donde tengamos este pequeño ritual de poner la mesa, de servir, de hacer algo sabroso, de platicar, de conectarnos entre nosotros, favorece al vínculo y a la relación. Y estamos hablando de cómo fomentar la confianza y el respeto. Bueno, estos pequeños rituales, la hora de dormir, por ejemplo, les cuentas un cuento a tus hijos, te acercas a su cama, platicas con ellos, o cómo es que tus hijos se duermen. Porque yo te quiero decir que hoy, desafortunadamente, los adultos hemos perdido el timón del barco. Se nos ha olvidado que nosotros somos los que tenemos que impedir que nuestros hijos coman y duerman con pantallas. Y sí, tu hijo se va a enojar, te va a gritar, va a ser un berrinche muy grande, va a estar furioso porque vas a decirle que el celular se queda fuera de su cuarto. Va a estar muy enojado porque le vas a decir que no puede estar con la tableta acostado en la cama y comiendo porque todos vamos a comer en la mesa. Te vas a tener que echar grandes berrinches, va a haber grandes broncas, porque a nadie le gusta que le quiten algo que es tan atractivo como una pantalla. Pero para eso eres su papá, para eso eres su mamá, para aguantar y hacerle sentir que tú puedes con su enojo y que a pesar de su enojo, tú vas a poner un límite. Mantente en el límite, no tengas miedo de que tus hijos se enojen, no tengas miedo de que tus hijos se frustren y de que hagan un berrinche, es parte de la vida. Y hoy las redes sociales, las pantallas, el internet, los grupos de chats que tienen ellos son muy atractivos para ellos, pero tus hijos tienen que descansar. Y parte de la rutina que te corresponde a ti en tu casa es buscar momentos en que tus hijos descansen, porque fíjate que maduramos cuando descansamos. Entonces, no sé, pero tú recordarás que cuando tú ibas a la escuela, pues tú jugabas con tus amigos y con tus amigas en la hora del recreo, en el patio de la escuela. Y a la hora de la salida te despedías de tus amigos de primaria o de secundaria y te ibas a tu casa y veías a tus abuelos, ibas a tus clases, cenabas con tus papás y al otro día regresabas a la escuela y saludabas a tus amigos y te platicaban lo que había pasado el día anterior.
Hoy, tristemente, nuestros hijos no se desconectan de sus amigos. Es como si trajeran el patio de la escuela metido en una bolsita del pantalón, porque en su celular, en su computadora, todo el día están comunicándose. No hay descanso. Nuestros hijos necesitan descansar. Entonces, aunque sé que es muy difícil, sé que es un gran reto que tenemos en esta generación, es importante que lo establezcas en tu casa. Y te quiero decir, si tu hijo está en primaria y todavía no le has dado un celular, todavía no le has dado una tablet, todavía no tiene una computadora que use de manera independiente, yo te quiero decir que la mejor manera de dársela no es regalándosela. Yo no estoy de acuerdo en que Santa Claus o los Reyes Magos o el Niño Dios les traiga a nuestros hijos un celular o les traiga una tablet o un videojuego, porque entonces tu hijo se vuelve propietario del videojuego y él decide cuándo lo usa y a qué horas lo usa. Es muy diferente cuando tú le asignas un celular, cuando tú pones en sus manos una tablet y hablas con él o con ella y le dices, te voy a dar este dispositivo a prueba. Vamos a ver cómo lo usas, vamos a ver cómo lo respetas, vamos a ver cómo logras regular los tiempos que yo establezca. Y si todo va bien, vamos a ir avanzando y cada vez vas a tener más privilegios. Pero si esto no funciona, no importa, nos regresamos. Fíjate cómo te mantiene en esta posición de liderazgo que es tan importante para poder guiar a nuestros hijos. Si ya les diste a tus hijos un celular y ya sienten que son dueños del celular o del videojuego o de la tablet o de lo que sea, es importante que establezcas reglas y límites. En esta casa, a la hora de dormir, todos dejamos nuestros dispositivos cargando en la sala. Cuando nos sentamos a comer, ponemos los dispositivos en esta canasta. ¿Sí? Es decir, no es que sea fácil poner límites, pero los necesitan, nos los están pidiendo a gritos. Y una manera también de ponernos a cargo y de tener esta posición de responsabilidad y de poder que nos corresponde como papás es supervisar el contenido de lo que nuestros hijos ven. No te confíes, supervísalo. Y si tienes manera de buscar a alguien que te asesore para ver cómo puedes poner regulaciones en el tiempo, en el uso del internet, en los contenidos a donde entran, cuáles son las edades para que tus hijos entren a diferentes lugares cuando están navegando por internet, hazlo. No lo dejes de hacer. No importa la edad que tengan tus hijos, es muy importante que tú te encargues de que ellos se sientan supervisados por ti. Y bueno, el último punto tiene que ver con jugar. No te olvides de jugar con tus hijos. Tus hijos necesitan tener un espacio contigo donde puedan explorar, ser espontáneos, tener esta manera de conectar que viene de una manera mucho más natural. La vida no es tan seria. A veces hacer la tarea es más fácil cuando jugamos con ellos. A veces explicarles las sumas o los quebrados o hacer algún dictado, por ejemplo, va a ser mucho más alegre, mucho más disfrutable si lo haces afuera, en un jardín, a lo mejor pintando con un gis en la banqueta, a lo mejor brincando papelitos. Busca la manera de jugar con tus hijos y no importa la edad, porque no se trata solamente de jugar con los hijos que son pequeños, porque generalmente cuando son chiquitos sentimos esta motivación para jugar con ellos, pero se nos olvida hacerlo a medida que van creciendo. Si tu hijo está en secundaria, si tu hijo es más grande, busca que le gusta y conéctate con él o con ella a través de actividades que los lleve a compartir, porque te voy a platicar. El vínculo se favorece a través del juego. Es mucho más fácil cuando tienes un hijo o una hija que no te ve a los ojos, que no te habla, que no le gusta que lo toques, que está enojado contigo, un vínculo que se ha lastimado. La mejor manera de recuperarlo es jugando. Métete a su mundo. Le gusta la música, le gusta el deporte, le gusta pintar, le gusta sembrar plantitas. Métete a hacer otro tipo de actividades, porque en esas actividades, sin darte cuenta, vas a encontrar su mirada. Vas a volver a sonreír con él o con ella, vas a volver a poderlo tocar y vas a volver a poder tener cosas en común y te vas a poder volver a poner a cargo. El juego es una manera natural de sanar las heridas, de conectar con nuestros hijos y de nutrirlos. A veces olvidamos el juego y el juego es súper importante en nuestra labor para crear confianza y respeto con nuestros hijos. La confianza y el respeto nacen del vínculo. Lo vimos en el ejemplo de este árbol que echa raíces, de cómo estas raíces van creciendo al paso del tiempo, pero también no lo podemos entender en nuestra familia. Necesitamos nosotros proveer a nuestros hijos de nuestra presencia como adulto a cargo, como un adulto cuidadoso, pero al mismo tiempo con poder.
Un adulto que puede poner un límite, que puede decir no y que puede con un berrinche o con un enojo. No trates de hacer a tus hijos siempre felices, no trates de quitarles el dolor. En la vida hay que aprender los límites y la mejor manera y el mejor lugar para hacerlo es en familia, estando tú a cargo. Esta foto muestra una familia extendida, una red de apoyo donde tú te puedes recargar en alguien más, en tu vecino, en tu cuñado, en tu suegro, en tu mamá, para que a la vez tú le puedas proveer a tus hijos el cuidado que ellos necesitan. Porque los adultos de la vida se forman villas, forman redes para poder criar y sostener a los niños y a los jóvenes que vienen detrás. Recuerda siempre, siempre que tú eres la respuesta para tus hijos. La respuesta no es internet, la respuesta no son las redes sociales, la respuesta no es que tenga más amigos, la respuesta no es que le vaya mejor en la escuela y saque mejores calificaciones. En realidad, la respuesta para tus hijos eres tú. Y quisiera yo terminar pidiéndote que te tomes unos momentos para hacer esta reflexión. Y a mí me gustaría que cerraras los ojos y que pensaras en tu niñez o en tu adolescencia y que te acordaras quién fue para ti ese adulto que fue tu respuesta. ¿Quién fue ese adulto que te vio a los ojos, que te sonrió, que te tocó, que se puso a cargo de ti y que te guió? ¿Quién fue ese adulto que te hizo sentir especial, a quien tú quisiste imitar, a quien tú te quisiste parecer, con quien tú querías estar a la altura? Piensa en un momento. Porque a veces, cuando hacemos esta pequeña reflexión y regresamos el tiempo, nos acordamos que fue esa maestra de tercero de primaria. O a lo mejor fue la señora que vendía dulces a la vuelta de tu casa. A lo mejor fue tu tía o tu tío. A lo mejor fue tu mamá. Quizá fue tu papá. En mi caso, fueron mis abuelitas. Yo hoy recuerdo esa relación con mis abuelitas y ese vínculo tan profundo, de esa raíz tan profunda con ellas que trasciende a la muerte. Porque aquella persona con la que nos vinculamos y que es nuestra respuesta puede hoy no estar viva, pero sigue teniendo presencia en nosotros a través del vínculo. El vínculo es mágico, es la fuerza que une al universo. Entonces, ojalá que esa persona que hayas recordado, que te hizo sentir visto, querido, sostenida, nutrida, cuando eras pequeño o cuando eras un adolescente, sea una inspiración para ti, para tú poderte voltear a ver y poderte hoy decir a ti misma: yo soy la respuesta de mis hijos. Mis hijos me necesitan. Y la pregunta con un adolescente o con un niño que se está portando mal no es tanto qué le pasa o qué necesita. La pregunta es qué necesita de mí. No qué necesita afuera. No es nada más cómo lo arreglo, sino qué necesita de mí. Porque cuando tú te volteas a ver a ti como la respuesta de tus hijos, tú maduras, tú creces, tú te conviertes en un ser capaz de proveerle los que ellos necesitan. Y hablando de fomentar la confianza y el respeto, esta surge del vínculo. Es como este pequeño árbol del que hemos estado hablando. Imagínate que este árbol de pronto empieza a dar manzanas. La manzana es un fruto de la madurez y del crecimiento de esta planta y vamos a pensar que esa manzana es la confianza y la otra manzana es el respeto. Entonces, somos papás que somos jardineros. No se trata de hacer a nuestros hijos como nosotros queremos, sino que se trata de nutrir la raíz, de trabajar en el vínculo, de hacerles sentir que estamos para ellos, de hacerles sentir nuestra presencia con autoridad, de ponerles límites, de decirles no cuando corresponda y de hacerles sentir que podemos con ellos, que nosotros estamos aquí para sostenerlos y para guiarlos. Y si te sientes perdido en el camino, recurre a tu villa, recurre a otros adultos de tu comunidad. Puede ser un profesor, puede ser alguien del colegio, puede ser alguien de tu comunidad, puede ser alguien que espiritualmente pueda guiarte o quizá también puede ser alguien como un profesional, un terapeuta que te acompañe en el camino de la crianza de tus hijos. Porque nuestros hijos nos necesitan y hoy con un mundo digital que los distrae tanto, que los atrae tanto, que los jala tanto y entra en competencia con nosotros, porque a veces nuestros hijos están comiendo y no nos quieren voltear a ver, quieren estar en el celular. No quieren salir con nosotros a hacer un mandado, quieren estar en el celular. No quieren acostarse a dormir, quieren estar en el celular. Esta es una competencia muy importante, pero no la tenemos perdida. Necesitamos recuperar el lugar que nos corresponde en la vida de nuestros hijos,
con autoridad y con ternura y tolerancia, porque esto es lo que nos va a permitir tener el equilibrio para no lastimarlos, para no alejarlos de nosotros, pero poner orden y disciplina en su vida. Un niño, un joven, debe sentarse a la mesa a comer cuando sus papás lo indican, debe de apagar el dispositivo cuando está establecido en la casa y cuando los papás lo indican. Es decir, necesitamos esta estructura que nos permita ponernos a cargo. Yo te invito a que pruebes lo que hoy te he platicado, a que lo vivas con tus hijos, y estoy a tus órdenes para responder a cualquier pregunta que tengas, para guiarte en el camino, para que puedas conocer más material, porque sí te quiero decir, mientras más nos unamos los adultos, más vamos a poder formar esta villa, esta aldea que tanto necesitan hoy nuestros hijos para realmente poder madurar, crecer y convertirse en esas personas que están llamadas a ser. Que tu hijo florezca, que se convierta en eso que está llamado a ser, es parte del trabajo que nos corresponde a nosotros como adultos y surge de la confianza, pero también del respeto. Entonces la disciplina tiene que tener ese equilibrio y nos corresponde a nosotros ponerlo. Muchísimas gracias, muchas gracias nuevamente a Fundación Lazos por este espacio. Me siento muy honrada de haber podido compartir con ustedes este material que estoy convencida que cambia vidas y que en muchas ocasiones salva la vida de nuestros hijos. Gracias. Muchísimas gracias, Marcela, de verdad, por esta gran sesión. Nos compartiste con claridad, con sensibilidad, todas estas claves que estoy segura que nos van a guiar muchísimo. Y también nos dejaste esta reflexión que cada familia, desde sus propias posibilidades, puede construir vínculos más saludables y amorosos. De verdad, Marcela, mil gracias por estar aquí. Y bueno, queridas mamás, queridos papás, hemos llegado a la recta final de esta conferencia y nos llevamos muchas herramientas para seguir construyendo relaciones más sólidas, más respetuosas y más cercanas con nuestros hijos. Y es súper importante esta tarea que nos deja Marcela, que es seamos el faro de nuestras hijas y de nuestros hijos en todo momento. ¿Sale y vale? Muchas, muchas gracias de verdad por tu participación, por dedicarte este tiempo, por tu presencia y por supuesto por tu apertura que hace que este espacio cobre un verdadero sentido. Muchas gracias. Y pues antes de despedirnos, despedimos que nos apoyen respondiendo la encuesta de satisfacción que encontrarán en el código QR que aparecerá en pantalla. De verdad, sus comentarios para nosotros son súper valiosos. Gracias nuevamente por estar con nosotros y los esperamos mañana a las 4 de la tarde aquí por Facebook Live de Fundación Lazos para nuestra tercera conferencia. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego.